Bienvenidos al Molino Grande de Manzanares. Vamos a hablar en este espacio de su historia, las referencias documentales que tenemos hasta la actualidad. La primera referencia histórica y documentada que encontramos del Molino Grande de Manzanares data de 1575, en las relaciones topográficas de Felipe II. Felipe II manda a los gobernadores, corregidores y alcaldes de los pueblos a hacer un inventario estadístico de los pueblos sobre los que él reinaba. Para ello le envía unos cuestionarios de 57 preguntas o capítulos que deben responder de la forma más amplia posible. Por haber entendido que hasta ahora no se ha hecho ni hay descripción particular de los pueblos de estos reinos, cual conviene a la autoridad y grandeza de ellos, habemos acordado que se haga la dicha descripción y una historia de las particularidades y cosas notables de los dichos pueblos. Según los historiadores Ester Almarcha y Enrique Herrera, Alonso Moreno, escribano del Ayuntamiento de la Villa, hace constar que el 20 de enero de 1579 se reunieron en el ayuntamiento los alcaldes y regidores para el nombramiento de las personas que debían contestar el cuestionario. En tal reunión fueron nombrados Juan Sánchez, alcalde, Juan Bautista de Salinas, regidor perpetuo de la villa, el bachiller Francisco de Quesada y el licenciado Márquez, juntándose el 17 de marzo de 1579 para llevar a cabo la citada relación. Manzanares envió las respuestas en 1579. En el caso de los molinos es el capítulo 22. Los molinos y aceñas, y los barcos y puentes señalados que en los dichos ríos y términos del dicho lugar hubiese, y los aprovechamientos de ellos y cuyos son. En 1616 encontramos la primera representación gráfica del molino, hecha por Esteban de Perola, en la que se indica que el propietario es don Pedro Fernández de Salinas, y que es un molino de pan y aceite. De hecho, en el subsuelo del molino de verano se han encontrado trazas de una antigua almazara de aceite. En el plano de 1616 que se conserva en el Archivo Histórico Nacional podemos ver la bifurcación del río, hablando ya de Caz y de Madre del río Azuer. Podemos ver el puente al lado de la población que se ha interpretado como el Calicanto, siendo la arboleda de la derecha donde está actualmente la fábrica de harinas. La población podría empezar en la calle Cárcel, donde se ve además el rollo de justicia. Era una columna de piedra, representaba la categoría administrativa del lugar, levantándose solo en los villazgos que tenían plena jurisdicción, indicando el régimen al que estaba sometido. Además, marcaba el límite territorial, y en ciertos casos era un monumento conmemorativo de la concesión del villazgo. Compartían con las picotas las funciones de ajusticiamiento. El Caz avanza por Quiñones, que pagaban cánones hasta el molino de don Pedro Fernández de Salinas. El espacio que queda entre la Madre Vieja, que es el cauce original del río, y esta Madre Nueva, el cauce que se hizo posteriormente, se llamó popularmente Isla Verde, por ser una zona intermedia y con mucha agua, lo que la hacía idónea para ser zona de huertas. Estas huertas pagaban un canon por el agua del que se abastecían según la cantidad de terreno. Para abastecerse de agua utilizaban un sistema de atenores, que eran unos tubos que comunicaban el río con la huerta. Estos tubos los taponaban con corchos, sacos, cuando ya no necesitaban extraer agua de riego. Hay más referencias históricas al molino. En el catastro del Marqués de la Ensenada de 1752 se indica que el propietario era el conde de Sevilla la Nueva y que el molino rendía 70 fanegas al día. En este catastro se menciona la existencia de 5 molinos en el término municipal de Manzanares, y dichos molinos aparecen ya con el nombre con que se conocen actualmente: Molino Grande, Molino Chico, Molino de Don Blas, El Carnicero y Molino de la Torre de Moratalaz. También aparece mencionado en fuentes posteriores como el Índice Geográfico del Territorio de las Órdenes de 1772, en el cual se documenta el acauzamiento del río Azuer para regar las vegas y mover los molinos,
y en el Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de Pascual Madoz de 1845. En el siglo XX, el propietario era el marqués de Salinas, que lo tenía arrendado a José López Villalta y que le permitía hacer reformas con libertad absoluta. Gracias a eso, a mediados de los años 40, se construye el molino de verano, que era eléctrico, y se incluye un motor de gasoil, ya que a partir de 1948 había restricciones de consumo de electricidad. En 1950 aproximadamente, la familia López Villalta compra el molino. Es el año también en el que el SEMPA, Servicio Nacional de Productos Agrarios, prohíbe moler para consumo humano. El molino estuvo en funcionamiento hasta 1975. El cierre se debió a una orden ministerial de 1965 que daba 10 años de margen para eliminar los molinos maquileros harineros y el ganado y los animales de trabajo de los núcleos urbanos, motivado por las recomendaciones de higiene en población que daba la Organización Mundial de la Salud. Cuando cerró, fue comprado por Juan Antonio Giraldo, pintor y escultor de Villanueva de los Infantes, afincado actualmente en Canarias, pero que vivió muchísimos años en Manzanares. Su intención era restaurar el molino, vivir allí y dar incluso clases de pintura. En 2011, Juan Antonio Giraldo lo dona al Ayuntamiento de Manzanares para su rehabilitación y apertura al público. Tras años de trabajo en su recuperación, el molino fue abierto al público en 2018.